cinematográfico. Primero vamos a hacer una pequeña reseña de lo que es la historia del cine, para que puedan entender cómo se llega al lenguaje cinematográfico. El cine se inaugura como espectáculo el 28 de diciembre de 1895 en París. Desde ese entonces ha tenido una gran evolución, desde el cine mudo de los hermanos Lumière hasta el cine digital del día de hoy. Paralelo a esto, evoluciona también el lenguaje, el género y con ello la sociedad. El antecedente del cine es la cámara oscura, o también conocido como traumatopo. La técnica ya se había desarrollado con el inventor del daguerrotipo y la fotografía. Thomas Alva Edison, inventor del kinetoscopio, sirve de inspiración para Antoine Lumière, quien fue el que hizo la primera película, creador del cinematógrafo. Como dijimos anteriormente, la primera presentación fue el 28 de diciembre de 1985, que es recordado como anecdótico, porque no sé si han visto la imagen del típico que está en el cine, viene un tren y la gente se empieza a escapar. Esa era la primera impresión del cine, porque era como algo totalmente, como una revolución en aquella época, porque era ver algo real que se estaba acercando y la gente se empieza a escapar. En la primera década del siglo XX surgen pequeños estudios fílmicos. En realidad el cine era visto como un arte menor, ya que hacían algunas grabaciones, pero nada en particular. Desde que un mago empezó a hacer como su magia a base de efectos especiales, y se empezaron a interesar más de estos estudios fílmicos. Los filmes en aquella época eran cortos, con vestuario y decoración barata, era cine mudo porque no se podía integrar el sonido. Imagínense, estar en el cine y tenían un pianista donde hacían la música y un relator que hablaba de todo lo que pasaba. Bueno, en aquella época surgen casi todos los géneros cinematográficos, que era la ciencia ficción, el drama, la historia, de documentales, cosas así. En Estados Unidos el cine mudo se transforma en una fuente muy importante de esparcimiento para los inmigrantes. En aquella época había muchos inmigrantes que su limitante era el idioma, hasta el día de hoy, pero el cine mudo en ese entonces era muy importante para ellos, ya que era también una actividad que no los excluía, que todo el mundo lo podía entender, da lo mismo el idioma. Bueno, surge un problema de derecho con Thomas Alva Edison, por este creador del kinetoscopio. Ya, surge un problema con los productores. Thomas Alva Edison quería luchar por sus derechos, porque como ya él vio que esta cuestión daba plata, él quería tomar sus derechos, que él fue el primer creador a base de cine. Y bueno, así que los productores emigran, alejándose del pueblo donde estaban, porque Thomas Alva Edison tenía mucho poder, influenciado. Entonces se van a un pueblo llamado Hollywood, que todo el mundo lo conoce como ahora, que es la meca del cine, donde es el lugar más importante del mundo del cine. Y bueno, desde ahí que ya están... se establecieron ahí como la cabeza. Ya, bueno, la mayoría de los estudios eran controlados por judíos. Lo veían como un negocio, no como un arte. Ellos controlaban la parte de producción, la distribución. De hecho, se intercambiaban directores entre ellos, y para una mejor competencia, estos se fusionaron. Y ahí se creó la Century Fox y Metro Goldwyn Mayer. Y bueno, como ya les había dicho, controlaban financiaban las películas, controlaban las producciones y la distribución. Ellos contrataban otras salas para decir, no, sabes que tú tienes que mostrar películas
solamente de mi estudio. Y bueno, en las décadas de 1910 a 1950 el cine ya contaba más con el productor, que el que se conseguía la plata, más que el director que le daba su toque artístico. En Europa también surgen grandes empresas cinematográficas que dominaron el mercado mundial hasta la Primera Guerra. Hasta 1914 los productores como Gaumont, La Pathé y Talar Films dominaron los mercados internacionales. Y bueno, después de la guerra Europa se decae y ya no es tan... y ahí Estados Unidos se remonta. El expresionismo en aquella época era el movimiento más importante y esto se ve reflejado en la película El gabinete del Dr. Caligari, en 1919. Y paralelamente surge el cine surrealista, cuyo exponente fue Un perro andaluz. Después de que el cine ya empieza a ser un arte ya más lucrosa, los directores empiezan a